Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y nos tocó hablar sobre la interpolación mediante trazadores spline. Ahora les daré una breve explicación sobre su origen. La teoría funcional de los splines fue desarrollada en la década de 1940 por el matemático estadounidense de origen rumano Isaac Jacob. Todo ese desarrollo comenzó en 1950 por ingenieros que necesitaban la representación matemática precisa de superficies en forma libre, como usadas en carrocerías de automóviles, superficies exteriores, aeroespaciales y cascos de barcos. Se dice que desde años atrás se trabajaba con curvas splines, desde el inicio de carrocerías para automóviles hasta llegar a zapatillas deportivas de competición. Todo el sector de diseño utilizaba este tipo de curvas. Igual las industrias en robótica, los videojuegos, las curvas spline se utilizaban para casi todo. En este proyecto veremos las funciones spline. Un spline es una curva diferenciable definida de porciones mediante polinomios en el subcampo matemático de los análisis numéricos. El término spline hace referencia a una amplia clase de funciones que son utilizadas en aplicaciones que requieren la interpolación de datos o un suavizado de curvas. Los splines son utilizados para trabajar tanto en una como en varias dimensiones. Las funciones para la interpolación por spline normalmente se determinan como minimizadores de la aspereza sometidas a una serie de restricciones. Como vemos en esta imagen, en las gráficas marca el trazador de primer orden. Veremos la interpolación desde un ángulo más amplio, interpolación segmentaria, lineal, cuadrática y cúbica. Se dice que la interpolación segmentaria lineal es una de las más sencillas que veremos. Se interpola una función de la cual nos dará un número de pares por los que tendrán que pasar nuestra función polinómica. Todo esto es en primer grado. En la interpolación segmentaria cuadrática, los polinomios de los que construimos en spline tienen grado 2 y en la interpolación segmentaria cúbica ya es en grado 3. A continuación lo dejo con mi compañera Wendy. Splines o trazadores lineales. La palabra inglesa spline define una regla flexible sujeta a dos puntos, utilizada muy comúnmente en dibujo técnico, para pintar curvas suaves pasando por par de puntos especificados. Estas condiciones de suavidad y adaptabilidad son las que hacen que las funciones polinomiales a trozos que vamos a estudiar pues adoptaran este nombre. La interpolación lineal a trozos es uno de los ejemplos más simples de interpolación con funciones spline. En este caso, la clase de funciones que vamos a interpolar deben ser funciones continuas, restringidas en cada intervalo de la partición, donde f son las rectas que pasan por todos los puntos de un intervalo. Una función spline de primer grado, entonces puede estar dada de la siguiente manera. Si tengo par de puntos x sub 0 y x1, yo utilizo la ecuación de la recta para poder plantear mi función. Entonces mi función estaría dada por f de x igual a x sub 0 más m sub 0 multiplicado por x menos x sub 0 para ese par de puntos. Entonces yo quiero otro par de puntos x sub 1 y x sub 2. De igual manera, yo planteo mi ecuación de la recta y mi función quedaría de la siguiente manera.
f de x igual a f de x sub 1 más m sub 1 multiplicado por x menos x sub 2. Entonces, para una forma general de par de puntos x a la n menos 1 y x a la n, yo digo que mi función estaría dada por f de x a la n menos 1 más n menos 1 multiplicado por x menos x a la n menos 1. Entonces, donde m sería la pendiente. Si yo quiero calcular la pendiente mi, m sub i, estaría dada de la siguiente manera. F de x sub i más 1 menos f de x sub i, dividido entre x sub i más 1 menos x sub i. Una función spline de primer orden que interpole datos es simplemente unir cada uno de los puntos por par coordenados mediante segmentos de recta en una función que puede ser desde x sub 0 hasta x a la n, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos podría ser donde tenemos muchos puntos y yo tomaría un par de puntos en el cual quisiera yo trazar una línea recta. Entonces, ahora realicemos el siguiente ejercicio en el cual nos pide ajustar los datos de la siguiente tabla por medio de trazadores o splines de primer orden, en el cual nos pide que evaluemos la función en x igual a 5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle subíndices a nuestras x. X sub 0 sería igual a 3, x sub 1 sería igual a 4.5, x sub 3 sería igual a x sub 2 sería igual a 7 y x sub 3 sería igual a 9. Hay que darnos cuenta que en este tipo de funciones utilizamos funciones discretas. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a utilizar un conjunto de puntos y un conjunto de imágenes, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la pendiente en el primer par de puntos, x sub 0 y x sub 1. Entonces, esto está dado de la siguiente manera, donde f de x sub 1 sería igual a 1 menos f de x sub 2, que sería igual a 2.5, dividido entre x sub 1, que es 4.5, menos f de x sub 0, que sería 3. La pendiente de esto sería igual a menos 1. Ahora sí, sustituyendo los valores de esto en la fórmula de ecuación, tenemos que función x sub 0 es igual a 2.5 más la multiplicación de la pendiente, que es menos 1 multiplicado por x, menos x sub 0, que eso es igual a 3. Realizando estas operaciones nos da que la función es igual a menos x más 5.5. Esta sería nuestra primera interpolación en los primeros dos puntos, que es 3 y 4.5. Realizamos el mismo procedimiento para el siguiente cálculo de la pendiente. Esta pendiente ahora es 1, pendiente m sub 1, en el cual ya utilizaremos los puntos x1 y x2. Entonces, nosotros calculamos donde f de x sub 2 es igual a 2.5 menos f de x sub 1, que es 1, dividido entre x sub 2, que es 7, menos x sub 1, que es 4.5. Entonces, la pendiente de esto, el de m sub 1, es igual a 0.6. Sustituimos estos valores en nuestra fórmula para hallar la ecuación, en el cual tenemos que f de x sub 1 es igual a 1 más la multiplicación de la pendiente, que en este caso es 0.6, multiplicado por x menos 4.5, que en este caso 4.5 es x sub 1. Hacemos las multiplicaciones, las sumas, y nos queda que nuestra función sería igual a 0.6x menos 1.7. Esta sería nuestra segunda interpolación en los puntos 4.5 y 7. Realizaremos el mismo procedimiento para resolver la siguiente función, que en esa sería la pendiente M2, y en el cual utilizaríamos los siguientes par de puntos, que sería x sub 2 y x sub 3.
en el cual quedaría de la siguiente manera, donde f de x sub 3 es igual a 0.5 menos f de x sub 2 que es 2.5 dividido entre x sub 3 que es 9 menos x sub 2 que es 7. La pendiente de esto es igual a menos 1. Reemplazamos el valor de la pendiente y los demás valores en nuestra función y nos quedaría de la siguiente manera, en el cual f de x sub 2 es igual a 2.5 más la multiplicación de la pendiente, que es igual a menos 1 por x menos x sub 2, que en este caso sería menos 7. Realizamos las operaciones y nos queda que nuestra función es igual a menos x más 9.5. Esta sería nuestra tercera interpolación para los puntos 7 y 9. Siempre nos damos cuenta que tienen un punto en común, que es en donde termina uno, empieza la siguiente función. Una de las desventajas de este tipo de métodos es que pues no son suaves, por lo tanto pues no hay una curva y pues las pendientes pues cambian abruptamente, ¿no? Vemos que la primera es negativa, luego se vuelve positiva y luego vuelve a ser negativa. La última parte de este ejercicio nos pide que en el intervalo de 4.5 a 7 reemplacemos x igual a 5, entonces esto estaría dado en la ecuación número 2. Reemplazamos en la función 0.6x menos 1.7, dándonos una imagen para esta función de 1.3. Y así resolvemos este ejercicio. Ahora, si nosotros quisiéramos que hubiera más suavidad en nuestras funciones, nosotros utilizaríamos las funciones o los interpoladores de segundo grado, que esos los verá o los dirá mi compañero Esteban. Splines o trazadores cuadráticos. El objetivo de estos trazadores o splines será que por cada intervalo que yo tenga voy a obtener un polinomio de segundo grado. Es decir, de manera general yo voy a obtener un polinomio de a sub i por x al cuadrado más b sub i por x más c sub i. Veamos la siguiente gráfica para entender mejor esta definición. En la gráfica notemos que tenemos 4 datos, x sub 0, x sub i, x sub 2 y x sub 3. Ok, y ahora notemos que tenemos 3 intervalos. Esto me quiere decir que para n intervalos que yo tenga, yo voy a obtener n más 1 datos. Del intervalo 1 obtengo mi primer polinomio de segundo grado, del intervalo 2 mi segundo polinomio de tercer grado y del intervalo 3 mi tercer polinomio de segundo grado. Los puntos marcados sobre la gráfica se conocen como nodos. Mis nodos extremos en este ejemplo serían f de x sub 0 y f de x sub 3, y mis nodos interiores serían f de x sub 1 y f de x sub 2. Para n más 1 datos, desde i de 0 hasta n van a existir en intervalos, y esto me va a generar constantes desconocidas que yo voy a proceder a calcular a la hora de aplicar el método. Por lo tanto, si yo quiero saber cuántas incógnitas tengo, pues solo tengo que multiplicar 3 veces n, y ya habíamos dicho que n quiere decir los intervalos que tenemos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 5 intervalos, quiere decir que tengo 15 incógnitas. Para proceder a usar este tipo de trazadores, se deben de cumplir ciertas condiciones que son las que vamos a ver a continuación. La número 1 dice que los valores de la función de los polinomios adyacentes deben ser iguales en los nodos interiores. ¿Esto qué quiere decir? Voy a regresar tantito a la gráfica para mostrarles. Ok, los polinomios adyacentes. En este ejemplo vemos que mi primer polinomio de segundo grado y mi segundo polinomio también de segundo grado son adyacentes. Es decir, estos valores f de x sub i en este caso debe ser igual para ambos polinomios.
Y eso es lo que me está diciendo estas ecuaciones, la número 1 y la número 2. Y dice que esto se va a cumplir para i igual a 2 hasta n. Como solo se emplean nodos interiores, las ecuaciones anteriores me van a proporcionar cada una n-1 condiciones, que en total van a ser 2 veces n menos 2 condiciones. Ok. El número 2 dice que la primera y la última función deben pasar a través de los puntos extremos. Y esto me va a agregar dos ecuaciones más, que serían la ecuación 3 y la ecuación 4. Déjenme mostrarles otra vez la gráfica para decirles de qué me dice esta condición. Esta condición me está diciendo que el polinomio que pase por el punto x sub 0 va a ser igual a f de x sub 0. Y lo mismo para el dato 3, el polinomio va a ser igual a f de x sub 3. En total tenemos 2 por n menos 2 más 2, que sería igual a 2 por n condiciones. Es decir, en el punto número 1 ya había obtenido 2 por n menos 2 condiciones, más las 2 que le estoy sumando ahorita me está diciendo que voy a obtener 2n condiciones. Ok, si yo tuviera otra vez 5 intervalos, ahora me está diciendo que yo voy a obtener 10 condiciones. La condición 3 me dice que las primeras derivadas en los nodos interiores deben de ser iguales. Ya habíamos dicho que para representar de manera general un polinomio de segundo grado, pues es de la forma de ax cuadrada más bx más c. Entonces, si nosotros derivamos esta función, tenemos que la derivada de f con respecto a x va a ser igual a 2 veces a por x más b. Esta condición la vamos a representar de la siguiente manera. Como dice la ecuación 5, que 2 veces a por i menos 1 por x de i menos 1 más b de i menos 1 va a ser igual a 2 veces a por i más i menos 1 más bi. Esto se va a cumplir desde i igual a 2 hasta n. Vean, esta condición va a servir para darle suavidad del polinomio 1 al polinomio 2 o del polinomio 2 al polinomio 3, puesto que se cumple para los nodos interiores. Esto proporciona otras n-1 condiciones. Ok, ya habíamos dicho que por la condición 2 yo tenía 2n condiciones, ¿no? Entonces yo debo de sumar estas n-1 condiciones. Yo tengo entonces que 2n más n-1 va a ser igual a 3 veces de n-1. Y ahora si yo tuviera 5 incógnitas, tendría que habrían 14 incógnitas, ¿no? Pues 3 por 5, 15, menos 1, 14. Ahora la condición 4 me dice que suponga que en el primer punto la segunda derivada es 0. Es decir, para el punto x sub 0 yo tendría que a valdría 0. En este caso tenemos segunda derivada de f de x igual a 2a. Entonces esta segunda derivada yo la igualo a 0 y encuentro que a sub 1 va a ser igual a 0. A continuación vamos a ver un ejemplo para entender mucho mejor estas condiciones que acabamos de mencionar. El ejemplo dice: ajuste trazadores cuadráticos a los mismos datos que se utilizaron en el ejemplo anterior. Con los resultados estime el valor en x igual a 5. Ok, entonces la solución de este problema, pues simplemente aquí tengo mi tablita de valores para x y para y. Entonces sabemos que x sub 0 va a ser igual a 3, x sub 1 igual a 4.5, x sub 2 igual a 7 y x sub 3 igual a 9. Y pues sus correspondientes valores en y. Muy bien. Ahora, tenemos entonces n más 1 igual a 4, ¿no? Esto siempre lo vamos a igualar al total de datos que tengamos. Y simplemente pues hacemos la resta de 4 menos 1. Entonces tengo que n va a ser igual a 3. ¿Y n qué quiere decir? Los intervalos. Entonces voy a tener 3 intervalos para 4 datos. Si yo tuviera 15 datos, yo voy a obtener 14 intervalos. Si yo tuviera 10 datos, yo voy a obtener 9 intervalos y así, ¿verdad?
Ahora las incógnitas, pues habíamos dicho que simplemente era multiplicar 3 por el número de intervalos. Y pues en este caso sería 3 por 3, pues igual a 9. Quiere decir que voy a obtener 9 incógnitas. Por lo tanto, debo obtener un sistema de 9 por 9. Ok, de la condición 1, ecuación 1. Aquí esta ecuación se va a cumplir desde i igual a 2 hasta n. Entonces empezamos, ¿no?, nuestro contador en 2. Y tenemos que simplemente sustituir el subíndice 2 por i, ¿no? Y hacemos la resta de los subíndices de 2 menos 1 y obtengo subíndices de 1 en la segunda línea. Y ahora tengo que sustituir el valor de x sub 1 y elevarlo al cuadrado. Y yo sé que x sub 1 vale 4.5, ¿no? Eso está en mi tablita. Y ahora 4.5 al cuadrado es 20.25 por A1 más 4.5 por B1 más C1 igual a f de x sub 1. Yo sé que eso vale 1. También está en mi tablita de valores. Ok, ahora prosigo para i igual a 3. Es lo mismo que lo que hicimos anteriormente, pero ahora sustituimos 3 en los subíndices. Hacemos la resta de los subíndices y obtenemos 2. Y ahora, ¿cuánto vale x sub 2? X sub 2 vale 7. Y simplemente lo sustituimos, ¿no?, en nuestra ecuación. 7 al cuadrado, 49. Entonces me queda 49 por A2 más 7 de B2 más C2. Y pues sabemos que f de x sub 2 vale 2.5. Ahora, igual de la condición 1, pero vamos a usar la ecuación número 2 que habíamos obtenido, ¿verdad? Entonces, igual esta ecuación se va a cumplir para i igual a 2 hasta n. Que n vale 3, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Entonces, es lo mismo, simplemente sustituir los subíndices y obtenemos la ecuación final de 20.25 por A2 más 4.5 de B2 más C2 y esto igual a 1. ¿Okay? Entonces, ahora para i igual a 3, pues, o igual hago lo mismo, sustituyo el 3 en mi subíndice de la ecuación y es simplemente hacer la resta y obtengo que de a sub 3 por x al cuadrado más b sub 3 por x2 más c sub 3 va a ser igual a f de x sub 2. Entonces ahora simplemente es igual sustituir mis datos para x, que en este caso x sub 2 sabemos que vale 7 elevado al cuadrado sería 49 por A3 más 7 de B3 más C3. Y pues ya sabemos, ¿no?, que para y f de x sub 2 vale 2.5. ¿Por qué estamos parando hasta el contador de igual a 3? Pues porque la condición dice que va a empezar desde igual a 2 hasta n. ¿Y n cuánto vale? Pues 3. Si yo tuviera más intervalos, pues seguiría iterando hasta cumplir la condición. Esto me proporciona 2 por n menos 2 condiciones, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Ahora sustituimos n, 2 por 3 sería 6 menos 2 igual a 4, que serían las 4 ecuaciones que obtuve en estas dos iteraciones. Ok. Ahora me paso a la condición 2. La condición 2, ¿qué me dice, no? Me dice que se debe cumplir la ecuación de este polinomio para el punto en x sub 0, ¿no? Deben de ser iguales. Entonces yo sé que x sub 0 pues vale 3, ¿no? Ahora sustituyo 3 al cuadrado, sería 9. Y me quedaría la ecuación de 9 por A1 más 3 por B1 más C1. Y f de 3 pues vale 2.5, ¿vale? Ahora se debe cumplir igual para el extremo derecho, ¿no? Para n. N vale 3, n vale en este caso 9, ¿no? Y sería entonces 9 al cuadrado, que sería, me daría esta ecuación de 81 por a sub 3 más 9 de b sub 3 más c sub 3. Y esto es igual a 0.5. Igual estos datos pues están en mi tablita, ¿no?, que mostramos. Ahora, esto me ha proporcionado dos ecuaciones más, que son, habíamos dicho que para la condición 2 íbamos a obtener 2n condiciones o ecuaciones, ¿no? Sustituimos 2 por 3 sería igual a 6 ecuaciones en este caso.
Y ahora voy a pasar a revisar lo que va a ser la condición número 3, ¿no? Que es lo de la derivada. La condición 3, ¿no? Es la de que las derivadas deben de ser iguales en los nodos interiores, ¿no? Ya habíamos dicho que esto nos va a servir para darle suavidad a la curva de mi función que voy a obtener. Ok, entonces esto se debe cumplir igual, desde i igual a 2 hasta n. Y pues hacemos lo mismo, simplemente sustituir los subíndices. Hago la resta en los subíndices y obtengo que 2 veces a i por x1 más b1 va a ser igual a 2 veces a 2 por x1 más b sub 2. Entonces ahora solo hay que sustituir el valor de x1, ¿no? x1 vale 4.5 y ahora multiplico 2 por 4.5, esto va a ser 9 y me va a dar la ecuación final de 9a1 más b1 va a ser igual a 9a2 más b2. Ok, y ahora paso a hacer lo mismo pero para i igual a 3. Y igual, sustituyo subíndices, hago la resta y me dice que 2 veces de a sub 2 por x2 más b2 va a ser igual a 2 veces a3 por x2 más b3. Y ahora sustituyo en x2 que vale 7 y hago la multiplicación. 2 por 7 pues es 14, ¿no? Y me da la ecuación final de 14a2 más b2 va a ser igual a 14a3 más b sub 3. Y pues como ya se cumplió, porque pues n vale 3, pues hasta ahí le paramos a la condición 3 y pasamos a revisar la última condición, que es la condición 4. Chequen, ¿no? La condición 4 pues es simplemente a1 igual a 0. ¿Y esto qué me quiere decir? Pues que en la gráfica, en mi primer tramo o mi primer polinomio, pues va a ser una ecuación lineal, ¿verdad? Porque estoy igualando mi término cuadrático, el coeficiente de mi término cuadrático a 0. Pero esto dice, ¿no? Esta ecuación especifica que a1 de manera exacta pues vale 0. El problema se va a reducir entonces a un problema de 8 ecuaciones simultáneas, ¿no? Como estoy eliminando una incógnita, o sea, tengo ya la ecuación de la condición 4, pues se reduce simplemente a un sistema de 8 por 8. Ok, entonces, venga, tenemos que el sistema de ecuaciones es, y ahí tenemos todas las ecuaciones que dedujimos anteriormente, ¿verdad? Y pues solamente quedaría resolver ese sistema por cualquier método que nosotros ya conocemos, ¿no? Ya sea por regla de Kramer o por Gauss o Gauss-Jordan, ¿no? Ya como eso es ya a disposición de nosotros de resolver ese sistema de ecuaciones. Ya la solución al sistema pues son estos valores, ¿no? Ya habíamos dicho que a sub 1 vale 0 y pues a sub 2 vale 0.64, a sub 3 menos 1.6 y así, ¿verdad? Están todos los resultados. Y ahora, como ya tengo mis coeficientes, pues ya puedo obtener lo que son mis polinomios, ¿no? Así vamos a obtener los siguientes polinomios, ¿no? Habíamos dicho que para el primer caso, que sería mi primera ecuación, pues iba yo a obtener una ecuación lineal, una función lineal, ¿no? Pues puesto que a sub 1 vale 0, simplemente me va a quedar menos x más 5.5, ¿no? Y esto va a ser desde 3 hasta 4.5. Y mi función 2 de x, pues esta aquí ya sí obtengo un polinomio cuadrático que es 0.64 de x cuadrada menos 6.76 de x más 18.46. Este va a ir desde 4.5 hasta 7. Y para f sub 3 de x pues va desde 7 hasta 9, ¿no? Y mi polinomio es menos 1.6 de x cuadrada más 24.6 de x menos 9.3. Y ahora pues el problema, el ejercicio me decía que debo yo saber cuál es el dato correspondiente para x igual a 5, ¿no? Entonces chequemos, ¿no? Que 5 se encuentra entre 4.5 y 7. Por lo tanto voy a usar mi polinomio número 2 de f sub 2 de x. Entonces simplemente sustituyo en ese polinomio 5 y pues ya hago la interpolación, ¿no? Y me dice que f de 2 en 5 vale 0.66.
Y pues como último, aquí está la gráfica, grafiqué las ecuaciones que obtuvimos, ¿no? Noten ahí que la primera función, la que va de 3 a 4.5, pues es una función lineal, ¿no? Y ya la segunda ecuación, segundo polinomio, pues ya son de grado 2 igual a 3. Las desventajas de usar splines cuadráticos o trazadores cuadráticos pues son estas, ¿no? Que siempre voy a obtener una línea recta para mi primer intervalo y van a haber casos como en este, notemos que de 7 a 9, es decir, en mi último polinomio, hay una oscilación muy grande. Vean, el valor para que está entre 7 y 8 se va por arriba del 3, entonces no está. Esta, digamos, suavidad en la curva no nos va a ayudar, ¿verdad? A la hora que nosotros queramos interpolar algún dato. Y por lo tanto se proceden a calcular lo que son los splines cúbicos, ¿no? Que estos ofrecen una mayor suavidad en las curvas, ¿no? Y ya va a eliminar también lo de la gráfica lineal, ¿no? Ya vamos a obtener mejores formas o mejores polinomios para interpolar pues nuestros datos. Ok, ahora presentaré el tema de splines cúbicos o trazadores cúbicos. Para empezar, un trazador cúbico es la forma de obtener un polinomio de tercer grado para cada intervalo entre nodos. Como podemos ver, en la ecuación 1 es la forma en cómo se podría escribir este polinomio de tercer grado para cada intervalo. Ahora, si tenemos n más 1 datos, es decir, y empieza desde 0 y va consecutivamente hasta n, existen n intervalos y en consecuencia 4n incógnitas a evaluar. Para evaluar estas incógnitas tenemos ciertas condiciones. La primera condición es que los valores de la función deben ser iguales en los nodos interiores, que nos daría 2n menos 2 condiciones. La segunda condición nos dice que la primera y la última función deben pasar a través de los puntos extremos, dándonos 2 condiciones. La tercera condición dice: las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales, dándonos n-1 condiciones. Esta condición se refiere a que si derivamos las funciones que rodean al nodo, estas nos darán pendientes, haciendo que la curva sea más suave. La cuarta condición nos habla sobre que las segundas derivadas en los nodos interiores deben ser iguales, dándonos las mismas condiciones que en el punto 3. Se refiere a que si derivamos nuevamente a las funciones que obtuvimos en la condición 3, estas ecuaciones representarían una recta, la cual une los nodos que están en cada intervalo. Y podemos decir nuevamente que las funciones que rodean a cada nodo deben tener el mismo valor. La última condición dice: las segundas derivadas en los nodos extremos son 0, que nos darían 2 condiciones. Una mejor forma de ver esta última condición es la que vemos acá, con una representación visual, la cual nos dice que la función tiende a ser recta, una línea recta en los nodos extremos. Y esto se refiere a porque se le denomina trazador natural. Se le da tal nombre debido a que los trazadores para el dibujo naturalmente se comportan en esta forma. Pero si el valor de la segunda derivada en los nodos extremos no es 0, quiere decir que hay alguna curvatura. Es posible utilizar esta información de manera alternativa para tener las 2 condiciones finales. Bueno, con estas 5 condiciones tenemos que nos van a proporcionar 4n ecuaciones para encontrar las 4n coeficientes. Mientras es posible desarrollar trazadores cúbicos de esta forma, ahorita presentaremos una
una técnica alternativa para resolver este sistema. Ok, a este método lo llamaremos método práctico. Y como primer paso de necesitamos considerar y observar cómo cada par de nodos está unida por una cúbica y que la segunda derivada dentro de cada intervalo es una línea recta. La ecuación 1 que tenemos ahí podemos derivarla 2 veces para verificar esta observación. Al hacer esto, tenemos un polinomio de interpolación de Lagrange de primer grado que sería nuestra ecuación 0.1, la cual podemos cambiarle los datos o la forma en que se escribe de la forma en que nos conviene, que sería esta, obteniendo nuestra ecuación 1.5. Esta es donde el valor de la segunda derivada en cualquier punto x dentro del iésimo intervalo. Así, esta ecuación representa una línea recta y esta une la segunda derivada en el primer nodo con la segunda derivada del segundo nodo en un intervalo. Si a esta ecuación que obtuvimos, la 1.5, la integramos 2 veces, obtenemos una expresión f subíndice i evaluada en x, pero esta expresión nos dará 2 constantes de integración desconocidas, pero para obtener esas constantes desconocidas podemos tomarnos de la mano de las condiciones de igualdad de las funciones, la cual nos dice que f de x debe ser igual a f evaluado en x subíndice i menos 1 en el punto x i menos 1 y f de x debe ser igual a f evaluado en x i en el punto x i. Al realizar esto, obtenemos una ecuación cúbica, que la llamaremos nuestra ecuación número 2. Nos damos cuenta que esta relación que obtuvimos es una expresión mucho más compleja para un trazador cúbico, para el enésimo intervalo. Pero, sin embargo, observamos que contiene solo 2 coeficientes desconocidos, a cambio del otro método. Es decir, las segundas derivadas al inicio y al final del intervalo son los que no conocemos. Entonces, si podríamos determinar esto en cada nodo, la ecuación número 2 es un polinomio de tercer grado que se utiliza para interpolar dentro del intervalo. Para encontrar dichas segundas derivadas, se evalúan tomando la condición de que las primeras derivadas deben ser continuas en los nodos, es decir, la ecuación 3 que tenemos ahí. La ecuación 2 se deriva para ofrecer una expresión de la primera derivada. Se llega a hacer para 2 casos. Uno, para el i menos 1 ésimo intervalo, como para el iésimo intervalo. Estos dos resultados se igualan, la cual nos daría la relación y la llamaríamos la ecuación número 4. La ecuación número 4 se escribe para todos los nodos interiores y se obtienen n-1 ecuaciones simultáneas para n+1 segundas derivadas desconocidas. Sin embargo, como este es un trazador natural, sabemos que las segundas derivadas en los nodos extremos es igual a 0. Entonces, gracias a eso, el problema se reduce a n-1 ecuaciones con n-1 incógnitas.
no solo se redujo el número de ecuaciones, sino que las organizamos en una forma extremadamente fácil de resolver. En resumen de este que llamamos método práctico, da como resultado una ecuación cúbica para cada intervalo, que sería esta, como la llamamos ecuación 2. Esta, como habíamos dicho anteriormente, contiene dos incógnitas, que son las derivadas, las segundas derivadas en los extremos de cada intervalo. Para saber estas incógnitas, las encontramos con la ecuación número 4. Es decir, primero encontramos la ecuación 2 y luego la ecuación 4, ¿no? Pero para llevarlas a cabo al resolver un problema, primero debemos trabajar con la ecuación 4 para encontrar las segundas derivadas y de ahí usar la ecuación 2 y obtener ya la función del dicho intervalo. Una mejor manera para ver la aplicación de estas ecuaciones las mostraremos en el siguiente ejemplo. Ok, el problema nos dice que debemos de ajustar trazadores cúbicos a los siguientes datos, como vemos ahí en la tablita, y que utilicemos estos para estimar el valor en x igual a 5. Primeramente sabemos y tenemos estos datos. En el cuadro naranja siempre es lo que sabremos de base, que las segundas derivadas en los puntos extremos o externos, siempre serán igual a 0 y que las segundas derivadas en los puntos internos las desconocemos. Entonces, esto, al sustituirlos en la ecuación 4, tendremos algunos valores que no sabemos y otros se podrán ir disminuyendo, ¿no? Quitando. Ahora, tenemos los valores que están en el círculo azul. Estos nos están ahí porque nos ayudan a ver cuáles son los 3 puntos que necesitamos para la ecuación 4. Porque en la ecuación 4, como vimos anteriormente, necesitamos 3 puntos. Y estos valores van a depender de en qué posición vayamos tomando respecto a cada intervalo. O sea, la posición i-1 o i más 1. Y a partir de estos, dependiendo en cada intervalo, se van moviendo hacia abajo. Es decir, si en un intervalo la posición i tiene cierto valor, en el siguiente intervalo ese valor ya no será de la posición i, sino la posición i menos 1. Y así se irá respectivamente hasta que, dependiendo cuántos intervalos tengamos o cuántas ecuaciones, tendríamos que resolver al final un sistema de ecuaciones n más 2, es decir, tendremos un sistema de ecuaciones dependiendo de la cantidad de puntos interiores que tengamos. Con estos valores los estudiamos en la ecuación 4 y obtenemos lo que tenemos ahí. Ya al momento de evaluarlo y todo, sabemos que, como podríamos ver, que al evaluar segunda derivada en el punto 3 va a ser 0. Entonces algunos términos se eliminarían hasta el final encontrar esta ecuación que tenemos, como podrán ver. Entonces, ahora haremos que otra vez evaluar la ecuación 4, pero ahora sobre el segundo punto interno de un intervalo para saber más. Y otra vez, como habíamos dicho, que los puntos se van a ir moviendo. Entonces ahí vemos la diferencia de los dos puntos de los círculos azules, cómo se va a ir moviendo los puntos a evaluar dependiendo de las posiciones. Entonces ahí como vemos cómo se sustituyen en la ecuación 4,
Y ahí se nota que vemos que hay una forma de evaluar f' doble prima de 9. Entonces ese término se quitaría. Ya disminuyendo términos, obtenemos esa ecuación. Ahora lo que haremos es que las dos ecuaciones que obtuvimos anteriormente las resolvamos simultáneamente. Y al momento de resolverlas, obtenemos el valor de dichas segundas derivadas en los puntos. Entonces, estos valores se sustituyen en la ecuación 2 y como vemos ahora en el círculo azul, estos son los valores que vamos a necesitar. Ya no utilizamos 3 puntos, sino solo 2. ¿Por qué? Porque ahora solo estamos encontrando, ahora sí, la ecuación, la función que determina en cada intervalo cómo va oscilando. Es decir, solo utilizaremos los puntos que están o que van dividiendo en cada intervalo. Además de dichos puntos evaluadas en las funciones. Entonces, como vemos al lado derecho del círculo azul, esa es la forma en cómo se irían sustituyendo en la ecuación 2. Y si podrán observar, hay unas partes donde tenemos la f doble prima de 3, que ya no seguimos continuando los valores que se tendrían que escribir ahí, porque sabemos que esa es un punto externo y es 0, entonces ese término se eliminaría y ya no se tomaría en cuenta. Entonces, ya ir evaluando eso y ir sustituyendo, al final nos dan esta ecuación, que sería nuestra ecuación que determinaría el trazador cúbico para el primer intervalo. Y el primer intervalo es igual a 3 menor o igual a x menor o igual a 4.5, es decir, un intervalo de 3 a 4.5. Entonces, tendríamos que realizar sustituciones similares a las que hicimos anteriormente para tener las ecuaciones del segundo y tercer intervalo. A partir de aquí, ya no tenemos que volver a emplear la ecuación 4, porque ya tenemos todos los datos que necesitamos para evaluar los siguientes intervalos. Claro, esta vez se hizo un procedimiento pequeño porque solo teníamos 2 puntos internos. Pero si llegara la ocasión que tengamos más puntos, el sistema de ecuaciones que tendríamos que resolver para encontrar las segundas derivadas serían mucho más grandes. Pero en este caso no. Entonces, los valores que necesitamos están en el círculo azul. Como ya habíamos dicho, tenemos x1 y x2, que son los 2 puntos extremos del intervalo que vamos a evaluar, junto con las evaluaciones en la función. En esta podemos observar como este intervalo no contiene puntos externos, entonces no va a haber ningún término que se elimine. Entonces, si usamos toda la ecuación número 2, y como vemos es bastante larga, pero ahí están, lo podemos sustituir. Ya que lo sustituimos, pues terminamos con menos términos semejantes y todo eso, obtenemos nuestra segunda función, que representaría la ecuación o trazador cúbico para el segundo intervalo, en el intervalo de 4.5 a 7. Ahora, para nuestro tercer intervalo, tenemos estos datos. Otra vez, el círculo azul nos ayuda mucho para saber cuáles son.
Esta vez nuestros puntos extremos son 7 y 9. Con dichos puntos evaluados en las funciones tenemos esos valores. Pero ahora sí, como este intervalo sí choca con un punto externo, va a haber términos que se eliminen. Y en este caso pues menciona, pues está más a la derecha, por decirlo así. Y nos encontramos con el punto 9, que este pues nos daría 0, ¿no? La segunda derivada da 0, como sabemos. Y eso nos da 0, entonces ya no escribimos esa parte y ya al resolver esta ecuación, términos semejantes, sumas, restas, etc., obtenemos nuestra tercera función, que sería nuestro trazador cúbico para el tercer intervalo, que es nuestro último intervalo, es de 7 a 9. Ya con todo esto, pues ya tenemos las tres ecuaciones que representa cada uno de los intervalos. Entonces ya podemos con esto calcular algún valor que queramos dentro de algún intervalo, ¿no? Entonces, como en el problema nos había dicho que queríamos saber qué valor es en el que es x igual a 5, x5 igual a 5, perdón, está dentro del segundo intervalo, o sea, de 4.5 a 7. Entonces lo único que nos queda es sustituir el número 5 en la función número 2, la evaluamos, sustituimos y obtenemos nuestro valor, que sería igual a 1.102886. Ya por último, podemos aquí observar que, sino que graficamos las tres funciones en cada uno de esos intervalos y podemos ver por los diferentes colores a qué intervalo corresponde cada función. Vemos cómo da al final nuestros trazadores, nuestros splines cúbicos, podemos ver que se van conectando bien y no oscilan tanto como en los spline cuadráticos, que podemos ver que en el punto que se intersectan la ecuación 2 con la ecuación 3, se hace mucho más largo hacia arriba, o la ecuación 1 es una línea recta, pero esta vez no, esta vez sí conforma con ecuaciones suaves, se van uniendo bien y no oscilan tanto. Entonces podemos observar que los spin cuadrados, trazadores, spin cuadrados, no, los spin cúbicos son muchos mejores para ver estos tipos de trazos. Y como vimos también con este método alternativo, método práctico, que lo llamamos, pudimos encontrar nuestra ecuación, nuestro punto a evaluar, y así queda. El equipo está conformado por Lobatón López Melissa, López Robles Juan Esteban, Marina Vázquez Laura Paulina, Montejo Vicente Wendy Nayeli. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta son libres de preguntar. Gracias.